Señor, ¿cómo están? Bueno, cuán importante también su testimonio, cuán importante es orar unos por otros para que seamos ¿qué? Sanados. ¿Sí dice la palabra así? Dice orar unos por otros. ¿Cuántos tienen peticiones esta mañana? Tenga la manito levantada. Ahora, voy a pedir que el que está al lado coloque su manito sobre el hombro del hermano y vamos a orar. Porque Dios sí escucha las oraciones. Dios escucha las oraciones y lo hemos visto nosotros palpar cómo Dios escucha nuestras oraciones. Pero para hacer parece imposible. Pero la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Y Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Cosas que usted sobre esas cosas no tiene control, Dios sí tiene control. No sé cuántos han tenido una necesidad de sanidad o emocional o familiar, no sé, pero lo que sé es que Dios sana todas nuestras dolencias, el que provee todo lo que necesitamos. Él es Dios y nosotros dependemos de Él. Así que vamos a colocar esas peticiones delante del Señor. Señor Padre, gracias por esta oportunidad preciosa, maravillosa que nos das de reunirnos en tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesucristo, para que, Señor, podamos tener nosotros esa comunión, poder tener como iglesia esa dependencia los unos de los otros. Y en base, Señor, a tu palabra que dice que oremos unos por otros, esta mañana oramos por nosotros mismos, oramos por cada uno de nuestros hermanos. Tú sabes la necesidad, tú sabes la petición. Como decía Meili, Señor, esta mañana, tal vez algunos llevan años pidiendo por algo. Pero, Señor, cuando colocamos eso y oramos unos por otros, la oración eficaz del justo puede mucho. Y oramos, Señor, para que toda necesidad sea suplida. Tú sabes lo que necesitamos. Sana ese cuerpo. Aquellos que están enfermos de cáncer sean sanados en el nombre de Cristo Jesús. Que están enfermos de diabetes, de alta tensión, que están enfermos del hígado, de los riñones, de cualquier enfermedad en su cuerpo. Señor, hoy hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, porque tu palabra es verdad. Oramos unos por otros. Aquellos que están enfermos del alma, que están enfermos del corazón, trae libertad, trae liberación en esta mañana en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque tú habitas en medio de tu pueblo, porque estás en medio de nosotros, porque tú eres real en medio de nosotros. Señor, tú eres palpable, eres visible, Señor, entre nosotros. Suple toda necesidad, si alguno pasando por escasez económica, por dificultades económicas, Señor, levántalo, bendícelo, provee, abre puertas, suple la necesidad, trae abundancia para él, trae abundancia para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Ellos puedan ver tu gloria, tu gracia, tu misericordia, Señor, que es inigualable, que es maravillosa para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, también oramos para que nos enseñes a través de tu palabra. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Asístenos, Señor, asístenos. Rompe, Señor, quebranta toda mentira que Satanás haya colocado, todo engaño, Señor, toda distracción que nos ha desviado de tu propósito. Señor, quebranta de esta mañana a través de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlo a que su Biblia, Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, y vamos a ir al versículo 7. Versículo 7, versículo 8. Pero vamos a leer del 7 al 11. Vamos a mirar qué nos enseña el Espíritu Santo que viene para nosotros esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 8. Vamos a leerlo juntos. Yo voy a leer, vamos a leer la Reina Valera porque me parece que la mayoría tiene Reina Valera. Capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer hasta el 11. Dice: pero a cada uno, ¿de quién? A cada uno de nosotros, o sea, estamos sirviendo a todos, fue dada ¿qué? Fue dada la gracia. ¿Qué es gracia? El bien que necesitamos. ¿Qué es gracia? El bien que necesitamos. Entonces, ¿qué nos dio Dios? El bien que necesitamos. O sea, eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno. Luego dice: conforme a qué? A la medida del don o el regalo de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio a los hombres? Dio dones, dio regalos. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de qué? De todos los cielos. ¿Para qué? Aleluya, para llenarlo todo. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, he titulado a este tema, a este texto: llevó cautiva la cautividad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando llevó a cabo su obra expiatoria? ¿Qué fue lo que él llevó? Llevó cautivo la cautividad. La cautividad era una condición en la que el ser humano estábamos. La cautividad es falta de libertad. O sea, el hombre no tenía libertad para amar a Dios. No podía, de hecho el hombre no podía amar a Dios. No podíamos amar a Dios. Entonces, en la cruz Jesús llevó cautiva la cautividad. Pero dice que cuando ascendió, o sea, cuando subió, entonces Él lleva la cautividad. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que Él llevó cautiva la cautividad? ¿Qué significa para nosotros? Porque le está hablando a la iglesia, ¿sí? Esta es una carta dirigida a la iglesia, para nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender esta gran verdad? Porque la verdad nos hace ¿qué? Libres. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una verdad de Dios pero nosotros no la entendemos? No la experimentamos. Parece que estuviéramos como cautivos. Parece que estuviéramos todavía prisioneros del pecado, prisioneros de la muerte y de Satanás. Pareciera. Jesús dijo: conoceréis la verdad. ¿Y qué
hará libres. Una persona libre es aquella que experimenta una condición favorable, que experimenta libertad para amar, para vivir, para hacer. Entonces, llevó el Señor cautiva la cautividad. Pues es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana, y vamos a ver los puntos importantes de este texto. Primero dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad? ¿Qué era lo que había abajo? Si él sube, ¿dónde estaba? Entonces, él estaba en el cielo, pero él tuvo que primero ¿qué? Descender. Primero tuvo que bajar para poder ¿qué? Llevar cautivo lo que cautivaba al ser humano. En el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Jesús tomó cuerpo para poder bajar a la tierra y para poder vencer, para poder conquistar. Venció la muerte, venció a Satanás y venció el pecado, pero luego él lleva esa victoria nuevamente al cielo. ¿Para qué? Para llenarlo todo y dar dones a los hombres. Ese es la obra, ese es el propósito de Dios, llenarlo todo. Dice que por encima de todos los cielos. Entonces, luego que él baja a la tierra, sube para llenarlo todo. ¿Cómo así? O sea, la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, ¿verdad? Pero había algo que el Señor necesitaba llenar, y era llenarlo todo. ¿Qué era lo que separaba? ¿Qué era lo que separaba de la gloria de Dios? Había algo que estaba separado, y era el ser humano. Estábamos separados de esa gloria. Romanos 3 dice, por cuanto todos que pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios quería llenarlo todo, que todo estuviera lleno de la gloria de Dios. Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10, cuando dice llenarlo todo, significa que Él tenga el control, el dominio de todas las cosas, y que Él quiere la vida de cada ser humano, de cada persona. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir ese texto? Que en Cristo está la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios está en Cristo, hermanos, en el cuerpo. Porque a Cristo le fue dado un cuerpo. Entonces, toda la plenitud de Dios en un cuerpo. La plenitud de Dios. O sea, Cristo es la plenitud de Dios. Él es la esencia de Dios. Pero el versículo 10 dice lo siguiente: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, si en Cristo está toda la plenitud de Dios, pero nosotros estamos en Cristo, ¿cómo estamos nosotros? Completos. O sea, eso significa que estamos llenos de la gloria de Dios. Pero parece que no fue así. ¿Por qué? Es lo que está diciendo el versículo. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero nosotros estamos como completos. ¿Qué le falta al que está en Cristo? ¿Qué le falta? Dice, estamos completos en Él. O sea, todo lo que necesita el ser humano, el que está en Cristo, no le falta nada.
está lleno de la gloria de Dios. Entonces se imagina que en nosotros habita Cristo, y si Cristo es la plenitud de Dios, ¿cómo estamos nosotros? No hay nada más que nos falte. No hay nada que nos falte. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros vivimos como creyentes como si nos faltara algo? ¿Por qué hay esos vacíos en nuestro corazón? ¿Qué nos falta? Si estamos completos en Él, no falta nada. La plenitud de Dios está acá, porque Él llevó cautiva la cautividad para llenarlo todo, para llenarnos a nosotros. La pregunta es, ¿qué nos falta? La hermana dice, aceptarlo. Paquita. Lo que el Señor nos está llevando a otros versículos, y es a buscar todo lo que necesitamos en Cristo. Todo lo que necesitamos tenemos que buscarlo en Él. No ven agentes externos, no ven filosofía buena, porque el contexto inmediato está hablando de eso. Sí. Todo lo que necesitamos no tenemos que buscarlo afuera, tenemos que buscarlo en Cristo. Muy bien, ¿por qué nosotros tenemos necesidades de otras cosas? Porque no hemos entendido las verdades de Dios. Y cuando una verdad de Dios no se entiende, así se sepa de memoria, no se hace real en el corazón. Porque es la verdad la que nos hace libres. Yo no necesito de nada fuera de Cristo. No necesito nada. El salmista decía, hay un salmo que dice, ¿a quién digo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada es el que estamos completos. O sea, no necesitamos de nada más. Por ejemplo, cuando usted almuerza y queda lleno, y alguien le ofrece almuerzo, ¿usted qué le dice? No, gracias. La verdad que estuve dando una vueltita por ahí. Estuvimos en un hotel donde había comida en abundancia. Y no solo mirar la comida no cae. Y decía, no me cae ni. Yo podía poner lo que quisiera. Ese como era el cielo. Eso había abundancia. Cuando Dios, Cristo, ha llenado nuestra vida, ¿qué necesitamos más? Estamos completos en Él. Díganle al que está al lado suyo, tú estás completo en Cristo. Porque para eso llevó cautiva la cautividad. Para Él llenarlo todo. Había algo que faltaba por llenar. Y era el ser humano. Que el ser humano esté lleno de la gloria de Dios. Qué precioso es el Señor. Hay un coro antiguo que dice, completo, completo estoy en Él. Nosotros lo cantamos, completo, completo estoy en Él. Yo estoy completo en Él. Aleluya. Y luego decía, lavado y regenerado por el Espíritu Santo. Lavado y regenerado por el Espíritu Santo. Lavado y regenerado por el Espíritu, estoy completo, estoy en Él. Entonces, si Él subió para llenarlo todo y nosotros estamos completos en Cristo, ¿qué tendríamos que hacer más? No hay nada más. Estamos completos en Él. Entonces, ¿qué nos falta? Vivir la plenitud de Cristo. Vivir en la plenitud de Él para nosotros. Y es lo que Dios nos quiere enseñar, que nosotros podamos vivir en la plenitud de Él. Entonces uno, a veces se pregunta, ¿por qué hay tantos vacíos en el corazón? ¿Por qué vivimos como angustiados, como tristes, como aburridos, como derrotados? ¿Por qué vivimos derrotados si estamos completos en Él? ¿Qué nos falta?
estamos llenos, no tenemos necesidad de nada más, porque Él está por encima de todos los cielos y está por encima de toda la autoridad. Amén. Entonces Él lo llena todo. Entonces la condición, la cautividad era una condición en la que estaba el ser humano, que no tenía la libertad para amar a Dios. Entonces el propósito de Dios es que habitara en el hombre. Vamos a mirar Salmos capítulo 68, versículo 18. Salmos 68, versículo 18. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esa palabra de este texto, de este salmo. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Pues que Dios habitara en el corazón de nosotros los pecadores. Por eso Él dio cautiva la cautividad, para poder habitar entre nosotros y que ya no hubiera esa separación. Entonces, esto hablaba de un rey. Cuando un rey salía a la guerra, ¿sí? En la antigüedad, la gente peleaba por territorios, las naciones. Entonces un rey salía contra otro rey, y cuando ese rey vencía a sus enemigos, él tomaba todos los despojos, todo el botín, todos los recursos que ellos tenían, y él los traía, pero también traía a sus enemigos, los traía cautivos, para mostrarle a su nación que él había vencido y que sus enemigos estaban derrotados. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor vino a la tierra, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, pero luego sube, y sube con todos los despojos y con todo el botín, ¿sí? Para luego repartir toda su victoria a las personas. Él es nuestro rey, Él es el vencedor, Él es el que ha vencido, pero eso nos lo ha dado a nosotros. Por eso dice que a cada uno de nosotros nos dio ¿qué? Su gracia. Si es así, Efesios 4, versículo 7. Vamos a volver a leer, porque se está refiriendo a todo el botín, a todo lo que Él ganó para nosotros. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, o sea, esa victoria del Señor nos fue dada. ¿Para qué? Para llenarnos de sus dones, de sus regalos, de su presencia. Entonces, eso es lo que el Señor ha hecho en la cruz. Ahora, ¿cómo lo hizo? Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, perdón, no es, estaba leyendo, 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, Él también, Cristo, participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿cómo pudo vencer Jesús la muerte? A través de la muerte. O sea, Jesús muere para vencer la muerte, ¿no? Él nos dio vida a través de su
muerte. Entonces, ¿por qué? Porque a través de la muerte pagaba el precio por el pecado. Entonces, ¿cómo venció Jesús la muerte? A través de la muerte. ¿Por qué? Porque era a través de la muerte que se pagaba el precio por el pecado, porque la paga del pecado es que entonces Jesús pagó ese precio por su muerte. Por eso Él toma un cuerpo como uno de nosotros, un cuerpo humano, para poder morir y pagar esa deuda y vencer la muerte. La única manera de vencer la muerte era morir. Entonces Jesús pagó ese precio, venció la muerte. Jesús salió vencedor. Entonces, ¿con cuánto argumento quedó Satanás para mantener al ser humano sometido al demonio? ¿Cuánto poder tiene Satanás? Cero poder. ¿Sabe que Satanás no tiene ningún argumento contra nosotros? ¿Por qué? Porque ya Él quitó esa culpa que teníamos nosotros. Entonces Jesús pagó por esa culpa. Ya no hay condenación para el que está en Jesús, dice la palabra. Entonces, Satanás queda sin argumento para mantenernos en temor. Ya no tiene nada para decir, no tiene nada. Es como cuando si tenemos una deuda en el banco y nos dan un pase y salvo, ¿cuántos argumentos tiene el banco para embargarnos? Gracias a Dios que aquí tenemos. Pero tal vez algunos de nosotros no experimentado la presión de los ángeles. Aquí está en la casa, el campo y hasta las comidas. Nos va a dejar en la ruina. Eso es lo que Satanás quería hacer con nosotros, dejarnos en la ruina. Pero tenía argumento. ¿Cuál era el argumento de Satanás? Es el pecado. El pecado. ¿Por qué? Porque el que peca merece morir. Pero si Jesús pagó esa deuda, ¿con cuánto argumento queda Satanás hacia nosotros? Ninguno. No tiene ningún argumento. O sea, ya no puede venir a decir Satanás, mire, es que este merece morir por su pecado. No, porque ya está. Jesús venció la muerte. Por eso llevó cautiva la cautividad. Entonces, ¿por qué el hombre se pierde? Por no creer en esa verdad. Por no creer en la verdad de Dios. Por eso los seres humanos se pierden. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 y 15. Dice: anulando, léalo conmigo, anulando ¿qué? El acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Anuló el acta. ¿Qué es un acta? Un documento, un oficio que dice: se me debe dar. No anuló los decretos, anuló fue el acta, porque la persona que no cumple la ley merece morir. Ninguno de nosotros pudimos cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿cuánto? Todos merecíamos morir. Pero ¿quién hizo Jesús? Y fue esa acta que decía: usted merece morir porque usted no ha cumplido la ley de Dios. Usted le ha fallado a Dios. Entonces usted merece morir. ¿Qué hizo Jesús con esa acta? La quitó en medio de Dios y nosotros. Había un acta y eso nos separaba de Dios y nos condenaba. Pero Jesús quitó esa acta y la clavó en la cruz. ¿Qué quiere decir la cruz? En esa cruz se pagó el precio por la culpa de nuestros pecados. Él quitó eso. Ahora, ¿qué argumento tiene Satanás? ¿Cómo nos puede juzgar Satanás? ¿Cómo nos puede acusar? ¿Sí sabe qué significa la palabra diablo? Acusar. Cuando Jesús le preguntó a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusaban?
¿Se acuerdan? Lo que Jesús les estaba diciendo, ¿dónde están los que me endiablaban? Porque diablo significa acusador. Y recuerden que Apocalipsis dice que el acusador fue lanzado fuera. ¿Por qué? Porque Cristo llevó conmigo a la cautividad. Antes del sacrificio de Cristo, Satanás estaba ya continuamente. Ese merece morir, ese merece morir, ese merece morir. Y le decía a Dios, ese merece morir. Pero ahorita fue lanzado fuera el acusador. Porque ¿qué argumento tiene? Si ya se pagó y ya no debemos nada, en Cristo estamos completos, ¿cuándo nos va a acusar Satanás? No te puede acusar. Porque muchos viven acusados por su conciencia y por los pecados pasados. Porque no han entendido esa verdad de Dios. Eso hace tiempo sin ver pasado. Y todavía eso los obliga. Y todavía eso los liga. ¿Sabe cómo trabaja Satanás ahora con nosotros? A través de mentiras. Y Dios está diciendo: tú eres pecador y te vas a condenar por eso. Te vas a... Pero si usted ha creído en Cristo, Cristo ha llenado su vida. Cristo lo llena todo. Y usted y yo estamos completos en Él. La confianza está en lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos completos. Pero vamos a mirar otras cosas bien importantes. Entonces, es lo que hizo fue llevar vuestra culpa. Ahora, dice ahí, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Bueno, yo he escuchado personas que dicen: yo decreto. ¿Sí lo he escuchado? Yo decreto tal cosa. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver con ese versículo. Yo decreto. No, los decretos son de Dios. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es vivir en lo que ya el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Qué tenemos que decretar nosotros? ¿Ah? Los decretos son la ley de Dios. Y la ley de Dios es eterna. Y la ley de Dios es perfecta. Nosotros no tenemos que decretar nada. Ya los decretos están, que es la ley de Dios. La ley de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Pero lo malo que era el acta. El acta que era contra nosotros. Por no cumplir la ley de Dios. Estábamos destinados a muerte, pero eso ya quedó anulado. Ahora dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ¿qué? Públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Venció a los principados, venció a Satanás y los aprisionó y los puso en fila india y los exhibió públicamente para decirles: no tienen ningún argumento, están vencidos. Satanás está vencido. Entonces, ¿cómo trabaja Satanás en nosotros? Con mentiras, con engaños. Mira que está al lado suyo, no le creas a Satanás. El diablo trabaja con mentiras. El diablo te va a hacer ver como un derrotado. El diablo te va a hacer ver como alguien que no tiene poder sobre el pecado. No es así. El diablo te va a hacer vivir una vida cristiana miserable. No es así. Estamos completos en Él, lo tenemos todo. No hay nada que nos falte, usted y yo. Tenemos la vida, la plenitud de Cristo para vivir en la victoria del Señor. Para vivir en esa victoria. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros dudamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha realizado en aquella cruz, porque la incredulidad anula las promesas de Dios. En mi vida, no que anulen las promesas de Dios en sí, sino en mi vida. Pero cuando comencemos a creer esa palabra, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué me ha concedido Dios? Podemos vivir en la plenitud en Cristo Jesús. ¿Saben que a veces Satanás hasta por una bobada saca a la persona del propósito divino? Mire, me decía un hermano que
esta mañana me decía, me pasó algo con un hermano y yo ya me estaba desanimando. Y de pronto el Señor le habló y le dijo, no permitas que Satanás robe el propósito de Dios en ti, pero una sencillez y entender eso. Eso es lo que hace el diablo con nosotros, a través de mentiras, a través de todo, sacarnos del propósito de Dios. No, ya Dios nos ha capacitado, nos ha dado su gracia para vivir en la victoria que Cristo ganó para nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a terminar, no falta media hora. Ya vamos a terminar. 1:3 dice: Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta cuántas cosas, todas las cosas, ¿cómo? Con la palabra. ¿Cómo sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Entonces, ¿cómo nos sostiene Dios? Con su palabra. Por eso debemos creer la palabra, con la palabra de su poder, habiendo que efectuado, ¿qué efectuó? La purificación de nuestros pecados, o sea, venció el pecado y nos purificó de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué le quedó faltando a Cristo? Porque se sentó el Señor. Cuando se termina un oficio, ¿qué hace? Se sienta. ¿Por qué? Ya terminó. ¿Le queda faltando algo al Señor para nosotros? Se sentó a la diestra de Dios a gobernar, porque ya lo hizo todo. Él lo llena. La pregunta es, ¿cómo lo vemos? Todavía nos vemos sucios, pecadores. ¿Cómo lo ve Dios? Hermano Carlos, ¿cómo lo ve Dios? Limpio, ¿sí? Lo ve digno de entrar al reino de Dios. Lo ha capacitado para vivir la vida cristiana. Así lo ve Dios. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo ha ido? Como una nueva creación. Somos una nueva creación. ¿Y cómo lo ve? Si Cristo está en ti, Dios lo ve bien para la gloria de Dios. Entonces, cuando Él dice que Él está perfeccionando, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está perfeccionando? Que cada día nos hace entender esa verdad. Porque cada vez que nosotros vamos conociendo al Señor, ¿qué va pasando en nosotros? Hay una perfección. Pero en mí, no sé si lo voy a entender, a través de lo que voy entendiendo del Señor, ¿sí? Se va perfeccionando su obra en mí, porque Él ya lo hizo, pero se está perfeccionando en mí a través del conocimiento de la verdad. Pero ya está hecho. Ya está hecho. Alguien puso un ejemplo, y es un escultor. Él coge una piedra, y cuando ese escultor toma esa piedra, él ve ya una imagen ahí. Él ya ve una escultura. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Con el cincel y el martillo comienza a quitarle lo que sobra. A pulir. Y eso es lo que Dios hace nosotros. Ya estamos completos en él. Ya Dios lo ve perfecto. Si ¿qué hace el Señor? Comienza a quitar lo que nos sobra. Para eso usa muchas situaciones. Muchas. La misma iglesia. ¿Saben que en una iglesia nosotros crecemos? Amén. Somos edificados, somos unidos
Usted dice, o alguien dice, yo he escuchado por ahí, aquí gracias a Dios no pasa eso. Yo no voy allá porque es una manada de hipócritas. Pues hay un lugar para uno más. Porque lo que Dios está haciendo es perfeccionarnos. A la iglesia local donde usted quiera ir, ahí Dios está haciendo lo mismo. Perfeccionando, limpiando, quitando, porque ya Dios ve a un hombre perfecto, a una mujer perfecta. Porque Él llevó cautiva la cautividad. Es algo que nosotros hacemos, es algo que ya Dios hizo, para que usted y yo disfrutemos de la vida cristiana. Pedro murió la mamita de un pastor. Anoche estábamos allá, él estaba muy triste, obviamente, la muerte de su mano trae mucha tristeza y congoja. Entonces hablábamos de la diferencia entre alguien que no conoce a Cristo y los que conocemos al Señor, y cómo esa esperanza en lo que Dios ha hecho nos trae una paz. Yo le decía al pastor, yo no sé cómo una persona puede vivir sin Cristo. No sé cómo viven, cómo se la arreglan. Porque solo en Cristo estamos completos. Porque Él llevó cautiva la cautividad. Qué precioso. Mire, hermano, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, nadie se imaginó ese momento lo que estaba pasando en esa cruz. Mire, la gente pasaba y veía a Jesús y lo veía colgado y crucificado en ese madero, y la gente le negaba la cabeza. Pero eso no le impostó. Si fuera un hombre de Dios, no estaría ahí. ¿Sí? Si fuera él, lo vieron como alguien derrotado, pero ¿saben qué estaba pasando ahí? Que nadie se dio cuenta. Estaba venciendo la muerte, el pecado y a Satanás. Y cuando habla de los cielos, se lleva todo ese periodo para darnos a nosotros. Qué precioso Dios, qué maravilloso es Dios con nosotros. Dice Dios, regalos a los hombres. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, nuestra boca ¿qué? Se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza? ¿Seguro que puede ser un cristiano? Eso es lo que pasa en un cristiano cuando entendemos esa verdad, porque Él nos libró de la cautividad. No sé si siempre lo has experimentado alguna vez, estar preso, estar cautivo y después recuperar esa libertad. Eso es precioso. Y terminamos con este texto, San Juan capítulo 7, versículo 38. San Juan capítulo 7, versículo 38. Dice 38, versículo 38, 7:38. Dice, el que cree en mí, o sea, el que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrá ¿qué? Es la bendición. De su interior, o sea, de dentro de su ser, dice, correrá ríos de agua viva, o sea, la vida de Dios. La vida que Cristo produce dentro de nosotros son ríos de agua viva. ¿Por qué vivimos derrotados? Vale la pena preguntarnos, ¿me he creído de verdad?
he creído en Cristo, porque esa palabra es verdad. De su interior correrán ríos. No dice chorritos, dice ríos. No dice cañitos, dice ríos. ¿Sabe cuánta agua lleva un río? Y no es un solo río, dice ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habrían de recibir. ¿Quién? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué era tan importante que Jesús ascendiera a los cielos y llevara a cautiva la cautividad? Para que Él pudiera derramar los dones del Espíritu Santo. Y eso ya fue una realidad. De nuestro corazón, de nuestro interior, van a brotar ríos de agua viva cuando creemos en Cristo Jesús. Toda la soledad, la tristeza, el rechazo, el fracaso, la baja autoestima, todas estas cosas, ¿sí?, que tienden a llenar nuestro corazón, van a ser diluidas por los ríos del Espíritu Santo que hay en nosotros. De los que habíamos de creer en Él, íbamos a recibir el Espíritu Santo, y eso fluiría como ríos de agua. Entonces, cuando nos desviamos de esa verdad, comienzan a suceder otras cosas en nuestra vida. Pero Dios nos ha dado todo, subió a lo alto para dar dones a los hombres. Y sabe, para que usted disfrute de esa vida. Para que usted y yo disfrutemos de la victoria de Cristo. Ya la muerte, ni Satanás, ni el pecado tiene poder sobre nosotros. No tiene poder, porque ya fue vencido el pecado. Y esa victoria nos la dio a nosotros. Hemos sido llamados a ser victoriosos en el Señor. Si no lo vivimos, necesitamos vivirlo. Amén. Digo que oremos. Damos una oración así a la iglesia por ahí. Me ayuda con la guitarra. Gracias. Si quieres estar en pie, póngase en pie. Y hagamos un análisis. ¿Cómo es mi vida espiritual? ¿Estoy disfrutando la vida cristiana? ¿O ando como cuando un perrito le echa agua? ¿Cómo estamos viendo la vida cristiana? ¿Es en realidad un fluir del Espíritu de mí? Porque Él lo tiene todo. Porque Él subió por encima de todos los cielos. Nada está por encima de Él para llenarlo todo. El diablo te dice, y algunos les dicen, el diablo le dice, tú no puedes vencer el pecado. Pues estás atado a un pecado. Estás atado a tal cosa, a tal situación. Es lo que Satanás le dice, pero lo que Dios dice es que de su interior correrá el río de agua viva, porque esa fue la gracia que nos fue dada. Esa es la gracia que nos fue dada. Vale la pena hoy, esta mañana, confrontarnos. ¿Cómo yo vivo la vida cristiana? ¿Es real para mí? ¿Lo que dice Dios se cumple? ¿Es verdad? ¿Qué me falta? Si tengo a Cristo, lo tengo todo. No necesitamos tomar cosas de afuera, ni del mundo ni del pecado, para estar felices, para sentirnos satisfechos. No, porque Cristo nos llena todo. Oremos. Gracias.
Gracias por haber llevado cautivo la cautividad. De otra manera no hubiera sido posible. La gracia de Dios, la vida de Dios para nosotros. No hubiera sido posible que tú llenaras mi vida y que me hubiera librado de todos mis enemigos, la muerte, el pecado y Satanás. Pero tú los exhibiste públicamente, que todos vieran que fueron vencidos, que no tiene ninguna autoridad ni poder contra nosotros, porque ahora Cristo lo llena todo. Es en Él, es en Cristo que podemos vivir una vida a plenitud. Es mi plenitud, Cristo Jesús, 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 es mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Cuántos quieren vivir en la plenitud de Cristo? Voy a orar para que el Señor nos ayude a todos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir en esa plenitud de Cristo. Que usted y yo no necesitemos nada del mundo, nada de las vanidades, nada de lo que es pasajero, nada de lo que es engañoso. Necesitamos que no vayamos a sentir esa necesidad de esas cosas, porque Cristo lo llena todo. Señor, oro esta mañana, oro por mi vida, oro por mis hermanos, por cada familia, por cada joven, por cada niño, por cada adolescente. Señor, que seas tú quien lo llena todo. Saca esta mañana, Señor, la tristeza, saca el fracaso, saca el temor, saca la ansiedad, saca, Señor, la frustración. Llévatela, Señor, y que seas tú quien llenas todo, Señor, en nosotros. Que esta palabra, que son ríos de agua viva en nosotros, empiecen a fluir. Trae un nuevo amanecer para nuestras vidas, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo para nuestra vida espiritual, un nuevo amanecer, un entendimiento más claro de tu palabra, el propósito tuyo para mi vida, de llenarlo todo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro.
quede grabada en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón y en nuestro espíritu. En nombre de Cristo Jesús.